Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su lugar favorito para estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo y las historias más candentes del momento. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores y, quizás, algunas verdades ocultas. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a desentrañar qué pasó exactamente entre Ander Erzel y Kerem Bürsin que ha desatado tantos celos. Sí, han leído bien, celos. Y no es para menos, porque cuando hablamos de Hande y Kerem, hablamos de una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su relación, su ruptura y todo lo que la rodea siempre genera un revuelo impresionante. Antes de lanzarnos de lleno a esta apasionante historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. No querrán perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre traemos lo más fresco y jugoso del mundo del entretenimiento. Y si ya están suscritos, asegúrense de activar esa campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. Ahora sí, vamos a empezar con la carne del asunto. El título Ander Erzel desata celos en Kerem. ¿Qué pasó? Es bastante directo, ¿verdad? Nos promete un drama, una confrontación, y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Sabemos que Ander Erzel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química en la serie Senkalkam, tuvieron una relación que mantuvo a millones de fans al borde de sus asientos. Su amor traspasó la pantalla y se convirtió en una historia real, al menos durante un tiempo. Pero como suele ocurrir en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser tan volátiles como el clima. Y cuando llegó el final de su romance, las razones detrás de esa separación han sido objeto de innumerables especulaciones. Hoy vamos a intentar arrojar algo de luz sobre esos rumores que apuntan a que la causa principal, o al menos un factor desencadenante significativo, fue la aparición de terceros, y específicamente, que ciertas interacciones de Hande con otros hombres habrían provocado celos profundos en Kerem. Esto es lo que muchos de ustedes nos han preguntado, y es lo que intentaremos desglosar con la información que tenemos hasta ahora. Para entender completamente el contexto, debemos remontarnos un poco. Ander Erzel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Senkalkam en 2020. Desde el principio, la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans se enamoraron de su dinámica, de las risas, de las miradas que intercambiaban. Pronto los rumores de una relación se intensificaron, y aunque al principio intentaron mantenerlo en privado, la evidencia era abrumadora. Viajes juntos, apariciones públicas cada vez más frecuentes y, lo más importante, la forma en que se dirigían el uno al otro en entrevistas y redes sociales, confirmaron lo que todos sospechaban: estaban enamorados. Su relación se convirtió en un fenómeno. Los fans los adoraban, los llamaban Kerem Hande y seguían cada uno de sus pasos. Compartían momentos de su vida cotidiana, y parecía que estaban construyendo un futuro juntos. Se les veía felices, cómplices, y el mundo de la actuación turca parecía tener una nueva pareja de oro. Sin embargo, en el verano de 2022, las noticias de su separación cayeron como un jarro de agua fría para sus seguidores. El comunicado oficial fue escueto, hablando de diferencias irreconciliables y de un amor que quedaría en el pasado, pero con respeto. ¿Pero qué se esconde detrás de esas palabras tan genéricas? Aquí es donde entran los rumores de celos. Varios medios de comunicación turcos y portales de fans han sugerido que la ruptura no fue tan amistosa como se presentó. Específicamente se ha rumoreado que Kerem Bürsin habría sentido celos de las interacciones de Ander Erzel con otros hombres, especialmente en el ámbito profesional. Uno de los nombres que más ha sonado en estas especulaciones es el de un reconocido director y productor turco. Se ha dicho que Hande, en su afán por impulsar su carrera y participar en proyectos ambiciosos, habría desarrollado una relación profesional muy cercana con esta figura influyente. Si bien la profesionalidad es algo que se espera y se celebra en la industria del entretenimiento, algunos informes sugieren que esta cercanía habría ido más allá de lo estrictamente laboral para los ojos de Kerem. Los detalles que se filtraron, aunque no confirmados oficialmente, hablaban de reuniones frecuentes, de un gran apoyo mutuo en sus respectivas carreras, y de comentarios positivos que Hande habría hecho públicamente sobre el talento y la visión de este director. Para Kerem, quien también es actor y entiende las dinámicas de la industria, esto podría haber generado una inseguridad, una sensación de que su relación estaba siendo amenazada o eclipsada. A por el éxito profesional y las nuevas conexiones de Hande.
Imaginen la situación. Una pareja que está en la cima de su popularidad, construyendo una imagen pública de amor sólido y duradero. De repente uno de ellos, en este caso Ande, empieza a ser objeto de mucha atención, no solo por su trabajo, sino por sus relaciones con figuras clave de la industria. Si a esto le sumamos la naturaleza competitiva del mundo del espectáculo, donde la envidia y las comparaciones son pan de cada día, es fácil entender cómo los celos podrían haber florecido. Se dice que Kerem, a pesar de su propia fama, no se sentía cómodo con la intensidad de estas interacciones. Quizás no era solo la profesionalidad, sino la forma en que se percibía esta relación. ¿Eran amistades inocentes? ¿Eran alianzas estratégicas? ¿O había algo más? Las preguntas que se hacían en los foros de fans eran muchas, y la falta de transparencia solo alimentaba la especulación. Otro aspecto que se ha mencionado en relación con estos celos es la posibilidad de que Kerem sintiera que Ande priorizaba su carrera por encima de su relación. En un mundo donde ambos son estrellas, las exigencias de sus agendas, los rodajes en diferentes lugares y la constante exposición pública pueden ser un cóctel explosivo para cualquier relación. Si Ande estaba enfocada en expandir sus horizontes, en buscar nuevos proyectos y en rodearse de personas que pudieran impulsarla, Kerem podría haber interpretado esto como una falta de dedicación hacia su vínculo amoroso. Los celos, en general, son una emoción compleja que puede surgir de muchas fuentes: inseguridad, miedo a la pérdida, o la percepción de una amenaza. En el caso de Kerem, es posible que haya sentido que Ande estaba empezando a distanciarse, o que sus nuevas conexiones profesionales representaban una amenaza para la exclusividad de su relación. No podemos olvidar que ellos vivieron una etapa de intensa exposición mediática, y ser el centro de atención constante puede poner a prueba a cualquier pareja. Además, se rumorea que hubo incidentes específicos que habrían exacerbado estos celos. Aunque los detalles son escasos y no están confirmados, algunas publicaciones sugirieron que Kerem habría estado presente en eventos o reuniones donde Ande interactuaba de manera muy cercana con estas figuras, y que su reacción, aunque quizás sutil, no pasó desapercibida. Estos momentos, sumados a una posible creciente inseguridad, podrían haber sido la gota que colmó el vaso. Es importante mencionar que, si bien los rumores de celos por parte de Kerem han sido prominentes, también existen teorías que apuntan a que la relación simplemente se desgastó por las presiones de la fama y las diferentes direcciones profesionales que ambos querían tomar. Sin embargo, el ángulo de los celos ha sido uno de los más recurrentes y uno de los que más ha captado la atención del público. Los seguidores de Kerem Ande se dividieron ante estas especulaciones. Algunos defendían a Ande argumentando que era una profesional ambiciosa y que sus relaciones eran puramente de trabajo. Otros, sin embargo, se ponían del lado de Kerem, creyendo que sus sentimientos eran válidos y que era natural que se sintiera celoso ante ciertas situaciones. Esta división de opiniones demuestra cuán profundamente conectados estaban los fans con la pareja y cuánto les afectó su separación. ¿Podría ser que Ande, sin quererlo, estuviera enviando señales que Kerem malinterpretó? ¿O fue Kerem quien, por inseguridad, se dejó llevar por los celos? La verdad es que sin una declaración oficial detallada de ambas partes, es difícil llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, las constantes menciones en la prensa turca y las discusiones en las redes sociales sugieren que algo de cierto debe haber en estas teorías. Pensemos en la dinámica de poder en una relación donde ambos son figuras públicas. Si uno de ellos siente que el otro está recibiendo más atención o está construyendo una red de contactos que podría poner en riesgo su posición o su relación, los celos pueden surgir fácilmente. Y si a esto le añadimos la presión de los medios, que a menudo buscan alimentar el drama y las polémicas, la situación se vuelve aún más tensa. Las supuestas interacciones de Ande con otros hombres no se limitaron solo a las figuras de la industria del cine y la televisión. También se han mencionado algunas amistades con figuras públicas de otros ámbitos, lo que para una persona celosa podría ser aún más difícil de asimilar. La constante exposición en redes sociales, donde cada me gusta o comentario puede ser analizado al detalle, no ayuda precisamente a calmar las aguas. Una cosa es cierta: la separación de Ande Erçel y Kerem Bürsin dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Y mientras intentamos desentrañar los motivos, nos damos cuenta de lo compleja que puede ser la vida de las celebridades, donde el amor y la carrera a menudo se entrelazan de maneras inesperadas. Los celos son una emoción humana universal, pero cuando se magnifican por la fama y la atención constante, pueden tener consecuencias devastadoras.
Si Kerem sintió celos, es porque, en cierto nivel, valoraba mucho la relación y temía perderla. Y si Ande se sintió presionada o incomprendida, es posible que viera la separación como la única salida. Ahora, para resumir lo que hemos discutido hoy, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo turco. Si bien las razones oficiales son vagas, los rumores más persistentes apuntan a que los celos jugaron un papel crucial. Se especula que Kerem se habría sentido incómodo y celoso debido a las interacciones profesionales de Hande con figuras influyentes de la industria y posiblemente también con otras amistades. Estas interacciones, sumadas a las presiones inherentes a la fama y una posible divergencia en prioridades, habrían llevado a la dolorosa decisión de separarse. Es fascinante ver cómo una relación que parecía tan sólida pudo llegar a su fin, y cómo los celos, esa emoción tan humana, pueden ser un factor determinante incluso para las parejas más queridas y seguidas del mundo. No hay respuestas definitivas, pero el análisis de las diferentes teorías nos da una visión más completa de lo que pudo haber sucedido. Y ahora, la parte que más nos gusta de ustedes. Queremos saber su opinión. ¿Creen que los celos fueron el principal motivo de la separación de Hande y Kerem? ¿Piensan que Kerem tenía motivos para sentirse celoso? ¿O creen que fue simplemente una incompatibilidad de objetivos profesionales? Déjenos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Antes de despedirnos, les recuerdo una vez más, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo y las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfrutan de las historias del corazón. Y por supuesto suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes y divertidas. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigan disfrutando de su contenido favorito. Adiós.